palabra. Hoy el mensaje es un título un poco extraño, pero les voy a explicar un poco por qué. El título, el tema, síndrome de Genovés, síndrome genovés, o en español, genovese, ¿verdad? Es un apellido italiano. Ya les explico de dónde nace esta idea del mensaje de hoy que puso el Señor en mi corazón para su vida. Síndrome de Genovés. Cuando hablamos de un síndrome, estamos hablando de una enfermedad, una actitud también, no solamente en el ámbito biológico de la medicina, sino también con actitud. Y esta expresión genovés nace de una mujer que nació hacia los años de 1935, conocida como Katy Genovés. Y Katy trabajaba en un restaurante en la ciudad de Nueva York. Ella fue criada en el barrio Brooklyn y dice que un día trabajando en el restaurante donde ella trabajaba como gerente de ese restaurante, luego de su jornada laboral, dice que saliendo rumbo hacia su apartamento, un hombre la atacó violentamente, la apuñaló, la violó en la puerta de su apartamento. Y esto fue una noticia que conmovió para aquel tiempo, estoy hablando de los años 35, 40, 1900. Y esto fue algo que conmovió, salió en los periódicos de aquel tiempo, algo que conmovió a mucha gente allí en Nueva York y fue algo tan impactante que los periódicos hicieron noticia de todo esto. Ahora, ¿qué fue además de lo aterrador de la situación, lo interesante? Dice que la psicología usó esa noticia para hacer un estudio de por qué estando en una comunidad de apartamentos y mucha gente pudiendo haber escuchado de hacer algo, nadie hizo nada. Nadie hizo nada. No hubo llamadas a la policía, no hubo reportes al 911 y se dice que había alrededor de unas 38 personas que estaban alrededor de la víctima en sus apartamentos que oyeron, quizás no vieron, pero oyeron y escucharon esta situación de una mujer gritando, pero no hubo reportes. Y esto entonces la psicología lo tomó para hablar del síndrome de Genovés. ¿Y este síndrome en qué consiste? La psicología lo llamó el efecto espectador, donde muchos escucharon y pudieron haber hecho algo por aquella mujer y lo que hubieran hecho hubiera salvado su vida, pero cuando preguntaron a las personas por qué no hicieron nada, se confiaron las unas en las otras y no reportaron porque la una pensó que la otra lo iba a hacer y lo mismo dijo la otra, yo no lo hice porque pensé que la otra lo iba a hacer y finalmente nadie lo hizo. Y sobre esas personas recayó la responsabilidad de haber podido algo, si bien no fueron ellas las que tomaron el puñal para atentar contra Katy. No fueron ellas porque hubo un verdugo, hubo un violador, hubo un asesino, pero no fueron ellas las que empuñaron el puñal, no fueron ellos los que atentaron contra Katy, pero se convirtieron en espectadores pasivos que pudieran haber hecho algo para salvar la vida de esta chica. Se dice que cuando hicieron los reportes de la policía, había una patrulla a los 2 minutos de distancia. Es decir, que una llamada al 911 hubiera podido salvar la vida de Katy. Y cuando yo leí esta historia durante estos días, al leerla, eso tocó mi corazón, conmovió mi corazón. Porque la historia de Katy se ve reflejada en lo que hoy en día estamos viviendo. Y quiero hoy hablarle a la iglesia, tú que eres iglesia, yo que soy iglesia, y es, ¿qué estamos haciendo por gente quizás que no está siendo en la misma condición abusada, apuñalada o asesinada por un hombre como lo fue Katy, pero qué estamos haciendo por un mundo
que en este momento necesita de gente que no puede ser espectadora, sino que necesitan ser protagonistas de lo que estamos viviendo. Nosotros tenemos un mensaje y ese mensaje no es un mensaje de una historia, de una fábula. El mensaje que tenemos nosotros tiene poder de Dios. El mensaje que tú tienes dado por el Señor es un mensaje que salva gente, que sana gente, que restaura gente. Es un mensaje que tiene el poder de transformar personas y de sacar gente de la condenación eterna a la salvación en Cristo Jesús. Nosotros no podemos ser como en el caso de la historia de Katy, y es ser espectadores. No podemos sufrir del síndrome de Genovés o el efecto espectador. No podemos ser espectadores cuando en un momento como este, de pandemia, de crisis, de que se está viviendo en el mundo, la iglesia, damas y caballeros, no puede ser espectadora cuando estamos llamados a poder hacer algo por la vida de las personas, por la vida de los hogares, por la vida de la familia, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, con una voz de esperanza y trayendo un mensaje, una palabra de poder, una voz de sanidad, de oración. Y tú y yo lo podemos hacer. No es solamente nosotros desde la predicación, es que como iglesia somos respuesta a un mundo que necesita. Somos respuesta a un mundo que está en temor, que no sabe qué hacer, que está respondiendo tarde, que un día dice una cosa, que otro día dice otra cosa. Pero nosotros como iglesia tenemos un mensaje claro, y es a la persona de Jesucristo. Dígame amén a eso. De allí nace entonces el mensaje: efecto espectador o síndrome Genovés. ¿Cómo me gusta pensar que Dios no me llamó a ser un espectador? Y que no podemos ser indolentes. Y que no nos puede doler lo que está pasando. Y entonces fui a la Biblia. En el libro de Lucas capítulo 10. Libro de Lucas capítulo 10 versículo 23. Y volviéndose a los discípulos, está hablando Jesús, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Ciertamente este pasaje que leímos está refiriéndose Jesús a el momento de privilegio que tuvieron aquellos que lo pudieron ver al Señor en su encarnación. Ver a Dios hecho carne, Jesús, el Hijo de Dios. Y entonces Jesús está diciéndoles a sus discípulos: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Muchos profetizaron. Muchos reyes anunciaron que yo vendría. Muchos profetas anunciaron que yo estaría en esta tierra. Pero no me pudieron ver. Me desearon ver, pero no me pudieron ver. Desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Y entonces Jesús se da la vuelta y le dice a sus discípulos: ustedes son bienaventurados por nacer en este tiempo. Y ahora me puse a pensar, ¿por qué estamos viviendo en este tiempo? ¿Por qué tú? ¿Por qué tu casa, tu familia? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué yo estamos viviendo en este tiempo? ¿Por qué vivir en una época como esta? A veces uno se pone a reflexionar y dice: oye, ¿por qué nací en este tiempo? ¿Por qué no en otro? Y quizás lo que Jesús está diciéndole a sus discípulos en aquel momento sea también para nosotros en este momento. Bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes están viendo.
¿Y por qué podríamos decir bienaventurado, bienaventurado, dichoso, feliz? ¿Por qué debemos ser felices? ¿Por qué debemos ser dichosos de estar viendo lo que estamos viendo? Si lo que estamos viendo es muerte, si lo que estamos viendo es gente contagiada, si lo que estamos viendo es el colapso de la economía, si lo que estamos viendo es gente que se está enloqueciendo, gente que se está suicidando, se elevaron las estadísticas de divorcios a causa de la convivencia en países donde ya por más de 2 meses no han podido salir de casa, literalmente. Quizás aquí en Estados Unidos sí podemos salir, pero países donde literalmente no pueden salir de su casa. Y alguien podría decir, ¿por qué podemos ser bienaventurados de ver lo que estamos viendo? La respuesta es porque no ha habido mejor momento en la historia de este tiempo para, escuche esto, sembrar la semilla del mensaje de salvación. No hay mejor momento para sembrar este mensaje. No hay mejor momento para hablar de Jesús. No hay mejor momento para mostrar a Jesús como la esperanza, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, como aquel que da una voz de salvación, de tranquilidad, de aliento, de sanidad. Cuando los médicos dicen no sabemos qué hacer, Jesús sana. Cuando los médicos, quizás el psicólogo, el psiquiatra dicen no sabemos qué hacer, Jesús puede restaurar la vida de las personas. O cuando un matrimonio se está descomponiendo, que pareciera que ya no hay solución, entonces Jesús entra como una respuesta. Damas y caballeros, lo que quiero decirles en esta mañana, y me emociono diciéndolo, y no quiero que lo tomes a mal, como un regaño, como una exhortación. Lo que quiero es motivarte, moverte las íntimas fibras de tu corazón y decirte que bienaventurado lo que estás viendo, porque para este tiempo, para esta hora, Dios te escogió a ti para presentar a Jesucristo en un mundo que no sabe qué hacer, pero en Jesús sí sabemos qué hacer, y tú lo tienes. Tú lo tienes. El síndrome de Genovés. Síndrome de Genovés se define como el fenómeno por medio del cual una persona se inmoviliza al momento de presenciar una situación de emergencia donde se esperaría que brinde apoyo a alguien que corre un peligro importante. En otras palabras, ese síndrome de Genovés no es otra cosa que ser un espectador cuando pudiera haber hecho algo. Y qué triste es que nosotros como iglesia seamos espectadores. No podemos ser espectadores. Hay algo que podemos hacer, porque hay muchas Katy en este momento. Quizás siendo apuñaladas como Katy, ¿por qué no? Pero hay muchas Katy representadas en familias que están arruinadas, que no saben qué hacer, que están en angustia, porque a veces pensamos que porque estamos bien nosotros, está bien todo el mundo, y no es así. Hay gente que necesita lo que tú y yo tenemos. Katy necesitaba la respuesta de lo que otros podían hacer por ella, y otros tan solo con una llamada hubieran podido salvar la vida de Katy. Y eso la psicología social tomó ese caso para estudiarlo, y hasta el día de hoy se habla del síndrome de Genovés a causa de Katy. No podemos ser espectadores. Tenemos que hacer algo diferente. Hacer algo diferente. Este es un tiempo de advertencia. Es como una sirena de advertencia, donde lo que está ocurriendo no puede ser algo fortuito. No puede ser algo de la suerte. Esto que está ocurriendo tenemos que buscarle el porqué, el propósito. ¿Por qué esto? Y más allá de buscar teorías conspirativas y pensar quién tiene la culpa, si este o este, aquí lo importante es qué es lo que Dios, en su trasfondo, esta pandemia, Dios quiere enseñarnos a través de ella. Porque no hay peor cosa que no entender algo, y cuando un pueblo no entiende algo, entonces está condenado a repetir su historia. Y yo no quiero repetir algo, porque si no aprendemos con esto, ¿con qué aprenderemos? Por eso yo tomo este tiempo como una sirena de advertencia, como diciéndole Dios al mundo: señores, hay un juicio para el mundo. Hay un juicio. Y ese juicio es anunciado en la Biblia.
Y ese juicio es anunciado por los profetas. Y ese juicio, pero no es para que tengan temor y pánico, es para que haya arrepentimiento del corazón. Pero como iglesia tampoco podemos ser verdugos y decir que todo esto solamente es por el mundo. Porque esto también es una alarma de despertar. Es como si el Señor nos estuviera poniendo un reloj despertador, una alarma para una iglesia dormida, que se estuviera despertando a través de esa alarma y diciendo de la iglesia: es tiempo de que te levantes. Esto no es solamente para el mundo, esto también es para la iglesia, una enseñanza para la iglesia. Y yo quiero, antes de entrar a la palabra, y vuelvo y digo porque hoy tengo mis dispositivos aquí, pero no estoy viendo el Facebook ni el YouTube porque no quiero verlo. No quiero que lo tomes a regaño, quiero que lo tomes que estoy airado, molesto, no. Estoy conmovido porque quiero, al igual que tú, sé que es un sentir tuyo también, no ser espectador, sino y no ver otras Katy, sino ser alguien que es una respuesta para este tiempo de parte de Dios. Y antes de entrar en desarrollar 3 puntos del mensaje, quiero que observes este video que fue parte del estudio que hicieron en aquel momento acerca de la psicología social, acerca de este síndrome, y mira lo que puede traerte este mensaje. Sé que está en inglés, pero algo puedes tomar, y sé que hay personas que hablan muy bien el inglés y lo entienden y pueden capturar el mensaje de lo que significa este pequeño estudio. Place like this street in New York City, if you were unfortunate enough to be the victim of a crime or taken ill unexpectedly, you might think that surrounded by all these people, someone would intervene. After all, isn't there safety in numbers? Psychologists say no. Research suggests that often a victim is less likely to receive assistance when surrounded by a group rather than a single bystander. When people are in a crowd, it's easier to pass the buck. It's what psychologists call the diffusion of responsibility. Liverpool Street Station in London, a busy thoroughfare for commuters. Unknown to these passers-by, Peter is an actor. As part of an experiment on bystander apathy, he's pretending to be ill. Help! Help! How long before he gets help? Please, somebody. Help! Help me, sir. Please help me. Helping would be inconvenient or even risky. He lies there for more than 20 minutes and no one raises an eyebrow. Please, somebody help me. It's always very distressing to watch situations like this where people are obviously suffering and no one's actually helping them. But what we have here is 2 conflicting rules. One is the rule that we ought to help, and the other is the rule that we ought to do what everybody else is doing. And here you have effectively a group of strangers who are exerting the pressure not to intervene, not to help. And it's very difficult to rebel. Ruth, another actor, takes Peter's place. How long before she receives help? Four minutes later, and 34 people have passed without stopping. Well, people don't really want to know. They just haven't got the time. Well, they have got the time, they just don't want to get involved. Unwittingly, these strangers have silently formed a temporary group with a rule: don't get involved. They're afraid to stand out from the crowd and won't take action if no one else does. This woman has clearly spotted Ruth, but she conforms to the rule and does nothing. Watch what happens, though, when someone else helps. You alright? You alright? Yes, thank you. Sure, you look a bit clicky, you know what I mean? She suddenly finds herself in a different group with a new rule: to help. You want to sit up? You alright, yeah? Yes, you are. First I thought she was dead. Then I sort of checked to see if she was breathing or not. And I looked around and I couldn't believe that no one had noticed her, because there was a bloke sat there just absorbed in reading a newspaper. This time, Peter's dressed as a respectable gentleman. Now that his dress is in keeping with those around him, how long before he's rescued? Hello, sir. How
are you today? I'm all right. 6 seconds. She even calls him sir, and suddenly everyone's a good Samaritan. Do you suffer from epilepsy? No. Why you're lying on the floor in the rain? Because he's part of the right group, everyone wants to help. I would just hate to be in his position of feeling ill and nobody helping and walking past, so I'd just like to check that he was okay. And I thought, well, it's wet, so he must really be ill because he's going to ruin his suit anyway. Ahí está. Ese es el síndrome del espectador. Y yo quiero llevarlo hoy a otro pasaje para ir cerrando la idea de lo que Dios quiere transmitir en esta hora. Lucas capítulo 10, versículo 25. Cuando fui a las Escrituras y pensé en un pasaje que hablara sobre el efecto espectador, llegué a Lucas 10, 25. Dice la palabra del Señor. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando acerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?, le preguntó Jesús. Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Y aquí me llama la atención porque hay actores en esta historia, ¿verdad? Están los el sacerdote y el levita, que eran los religiosos de aquel momento, eran los encargados de enseñar al pueblo acerca de los principios de Dios. El sacerdote, el levita, no quiero entrar en detalles, pero eran los encargados de la parte religiosa. ¿Pero qué hicieron ellos? Pues para los religiosos, el hombre de la historia bíblica era un herido, era un problema y era algo que debían evitar. Para el intérprete de la ley que le pregunta a Jesús, el herido de la historia simplemente era un asunto discutible. ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién tengo que ayudar? ¿Y por qué tengo que ayudarlo? Preguntas. Para los ladrones, evidentemente, el hombre de la historia era un viajero al cual debían aprovecharse, del cual tenían que aprovecharse. Y para el mesonero, el hombre de la historia, el hombre herido, era un cliente más que atendería por un buen precio que alguien le pagó. Pero me llama la atención el samaritano. Y ahí es donde quiero llegar. El samaritano, que era un hombre que para aquel tiempo no era religioso como el sacerdote, como el levita, y era el que en condiciones normales era el que no debía ayudar, pero el que no se esperaba que ayudara fue el que ayudó. ¿Y qué hizo con el hombre? Lo atendió, amó al herido, lo cuidó. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros como iglesia hagamos.
En este mundo que nos necesita, tú y yo somos los samaritanos que podemos ayudar a otros. Y cuando digo ayudar, no solamente con un alimento y un mercado, no. Es con un mensaje, con el mensaje de salvación, predicándoles a Cristo, llevándoles el mensaje de vida eterna. Si hay un juicio, si hay cosas que vienen, si hay pestes que vienen, si hay plagas que vienen, ¿qué puede entonces salvarlos? El mensaje que tú y yo como samaritanos tenemos, el mensaje de Cristo. Porque para Jesús todas las personas valen tanto que Él dio su vida por ellas. Dígame amén a eso. Ahora, ¿cómo saber si yo, era la pregunta que me hacía, Señor, ¿cómo sé si yo estoy sufriendo de este síndrome de Genovés? ¿Cómo sé si estoy sufriendo del efecto espectador? Y entonces hice un diagnóstico. Número uno, una persona que sufre del efecto espectador es indiferente. Es indiferente. Se conforma con ver, pero no hace. Podemos ver a un mundo que se está perdiendo, pero no hacemos nada. Hay indiferencia. No podemos ser una iglesia indiferente. Pero también el segundo diagnóstico es indeciso. Indeciso. ¿Y por qué indeciso? Indeciso es el que se conforma con ver, pero no se decide. A diferencia del indiferente, el indiferente simplemente no quiere hacer. El indeciso quiere, pero no se decide. Siempre lo deja para después, para otro tiempo, cuando pueda, cuando tenga dinero, cuando esto, cuando lo otro. Y entonces se pasan la vida y nunca se ganaron una persona para Cristo, nunca le predicaron a nadie y están como los levitas y como los sacerdotes, ocupando una posición en el templo, ocupando una posición religiosa, pero sin ayudar al prójimo. Esto se pone fuerte, ¿no? Está el insensible. El insensible es el que se conforma con ver, pero se justifica. Él se conforma con ver, pero se justifica. Es decir, ¿yo cómo voy a ayudar si yo también necesito? ¿Yo cómo voy a orar por alguien si yo necesito que oren por mí? ¿Yo cómo voy a aconsejar a otros si yo más bien necesito que me den un consejo a mí? ¿Yo cómo voy a orar por un enfermo si más bien yo necesito que alguien ore por mí, que yo también estoy enfermo? Entonces, el insensible es el que ve, pero se justifica. Y finalmente está el incrédulo. Y el incrédulo es el que se conforma con ver, pero no cree. Se conforma con ver, pero no cree. Ese es el que dice, ¿y será que sí necesita? Por eso Jesús habló a aquellas personas que siempre pedían señales. Un día le pidieron señales a Jesús porque querían creer en Jesús por las señales, y Jesús les dijo, la señal no les será dada. ¿Sabe por qué? Porque la señal es un producto de la fe, de creer. Pero ellos no querían una señal por creer. Ellos querían una señal simplemente porque Jesús la hiciera, pero finalmente no iban a creer. El antídoto contra el efecto espectador es el siguiente, y con esto cierro. Antídoto contra el efecto espectador. Yo no sé si tú quieres ser libre del efecto espectador. Yo quiero ser libre, porque yo no hablo aquí desde aquel que lo está haciendo. Quiero ser libre. Si hay por lo menos un poquito de síndrome de Genovés, quiero ser libre de eso. Porque quiero ser el samaritano, no quiero ser el sacerdote que ignoró, no quiero ser el levita que ignoró, menos el ladrón que atracó a los otros, mucho menos el mesonero que solamente hace las cosas por dinero. Yo quiero ser el samaritano que pudo atender a esta persona que lo necesitaba. Escuche esto, antídoto contra el efecto espectador. Lucas 19:3, que hay una historia interesantísima. Porque habla de un hombre llamado Zaqueo. Y Zaqueo solo quería ver a Jesús. Él participaba de ser uno de los espectadores. Pero escuche lo que sucede. Procuraba ver quién era Jesús, hablando de Zaqueo, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo. Fíjese, Zaqueo quería solo ver a Jesús y se sube a un árbol
porque solo quería verlo cuando Jesús pasara. Pero Jesús ve a Zaqueo en el árbol y le dice: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y esta expresión es poderosa, porque Jesús usa la palabra hoy, 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 no mañana. Es hoy, iglesia. Es hoy, tú que me estás viendo, es hoy. Lo que Jesús te pide hoy. ¿Qué es lo que Jesús te pide hoy? Número uno, Jesús le dijo a Zaqueo: date prisa. Date prisa. Deja de postergar. Lo que quiero hacer es ahora. No lo postergues más. Quizás mañana no hay tiempo. No dejes para después. Hay gente que pide confirmación de la confirmación. Espere que Dios le confirme. ¿Será que Dios tiene? Y viven esperando la confirmación. Pero ¿cuál más confirmación? Es hacerlo ya. Es ahora. Es hoy. Jesús le dijo a Zaqueo: Zaqueo, yo no quiero que seas espectador hoy. Date prisa. Baja del árbol ya. Date prisa. Quiero que dejes de ser espectador. ¿Cuándo? Date prisa ya. Deja de postergar. Después, para más adelante, cuando pueda, cuando tenga tiempo, cuando tenga ganas. Señores, si nosotros no llevamos un mensaje en este tiempo, habremos sido responsables de lo que suceda con este mundo. Me quebranto diciendo eso, que la gente necesita. Hay catis que necesitan. Hay hombres como el que atendió al samaritano tirados en el suelo, porque la droga los tiene, porque el divorcio los tiene, porque el diablo los tiene, porque las tinieblas los tiene. Hay gente que va rumbo al infierno, mientras nosotros estamos de espectadores. Y si hoy estabas pensando que era un mensaje para consolarte, escúchame bien, ha habido mucha consolación. Ha habido mucha vive bien. Ha habido mucho vive feliz. Ha habido Dios te va a prosperar. Eso está bien y Dios lo tiene. ¿Y qué de las catis? ¿Y qué de los hombres que como los ladrones lo dejaron moribundo? El diablo está dejando gente moribunda. El mundo está dejando gente moribunda. Los gobernantes, no he visto uno que hable con claridad de lo que está pasando. No he visto a alguien que hable con propiedad de lo que está pasando. La iglesia es la que tiene la explicación a esto. Date prisa, no postergues. Número 2, desciende. Desciende. Jesús le dijo a Zaqueo: desciende, comprométete. Deja de ser espectador, comprométete. Hoy estamos viviendo un mundo donde todo el mundo quiere ver. Tenemos una comezón de oír. Queremos oír. Y entre más oímos, más queremos oír y no nos saciamos. Hay una comezón por ver. Hoy vemos en tiempo real. Hoy vemos asesinatos en tiempo real. Hoy vemos gente siendo abusada en tiempo real y no estamos haciendo nada. Jesús le dijo a Zaqueo: comprométete. Somos una generación de lo visual. Solo queremos ver. Vemos por las redes, vemos por la televisión, vemos por todo, pero no queremos comprometernos. Y lo último que le dice Jesús a Zaqueo: es necesario. Esto es urgente, Zaqueo. Hoy esto es urgente. Damas y caballeros, hay una urgencia, iglesia querida. Esto es urgente. Quizás mañana sea tarde. Los gobernantes están reaccionando tarde. Las instituciones están reaccionando tarde. Pero tú y yo vamos a responder a ese llamado. Y yo siento en mi espíritu que hay gente que ha sentido lo mismo que estoy sintiendo, y que está diciendo amén a esa palabra, y que lo toman de la manera correcta y apropiada. ¿Sabe? Porque Jesús vino a salvar. Jesús le dijo a los religiosos: yo vine a salvar lo que se había perdido. Jesús les dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Sabe? Porque había gente criticando lo que Jesús hizo. Hay gente que critica lo que otros medios quieren hacer o están haciendo. Pero Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre
vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? El reino. Jesús vino a restaurar, a rescatar el reino de Dios. No un mensaje religioso, el reino de Dios. No un mensaje religioso, el reino de Dios. ¿Sabe cuál es una de las señales antes del fin? Será predicado este evangelio del reino. Este evangelio del reino. Necesitamos predicar el evangelio del reino. ¿Qué se había perdido? La salvación. Hoy más que nunca tú y yo somos salvación para otra gente. Prediquémosle, enseñémosle, contactemos personas. No nos dejemos atemorizar, no nos dejemos paralizar por el miedo, no nos dejemos paralizar por noticias. No esperemos para mañana, es urgente. ¿Y qué vino a salvar Jesús? La casa de Zaqueo. Quizás no sea en vano lo que el Señor hizo a través de esto, meternos en la casa, ¿sabe? Porque a través de eso muchos fortalecieron su hogar y su casa. Y nos sacó de las 4 paredes para fortalecer las casas. Nos sacó de las 4 paredes de la iglesia para llegar a las casas. Conclusión. Y prepárate para que oremos. Conclusión. Son 3 preguntas que quiero dejar ahí. Número 1, ¿qué nos va a quedar de estos días? ¿Qué nos va a quedar? ¿Estadísticas? ¿Datos? ¿Qué nos va a quedar de las horas que estuvimos en este lugar, en las casas? ¿Qué nos va a quedar de haber estado 2 meses y medio en las casas? ¿Qué conclusión vamos a sacar? Y finalmente, vamos a romper. ¿Te atreves a romper con el síndrome de Genovés? ¿Te atreves a romper con el síndrome de espectador? Si la respuesta tuya es sí, colócate de pie allí donde estás, en tu sala, y déjate ministrar por el Espíritu Santo. Hoy no tomes esta palabra como un regaño. No estoy molesto, ni estoy airado tampoco. Estoy conmovido por lo que cada día veo, porque entre más pasan los días no veo claridad, veo más gente confundida. Y yo sé que tú eres de los que está viendo, pero no quiero ser solamente un espectador, quiero hacer algo. Y sé que tú y yo lo estamos haciendo. Lo hacemos cuando oramos, lo hacemos cuando predicamos, hacemos algo cuando llevamos el mensaje, hacemos algo cuando invitamos a alguien, quizás a través de estos medios tecnológicos, pero lo hacemos. Y una vez cuando la iglesia vuelva a activarse, conviértete en un evangelista determinado, empedernido, un ganador de almas, fuerte, en alguien que el infierno le teme porque está convencido de que Cristo está en su corazón y está arrebatándole almas al infierno. No queremos ser más espectadores. Vamos, levanta tus manos allí un minuto. Estoy cerrando. Y adora a Dios. Déjate tocar por el Señor en esta mañana. Déjate tocar por el Espíritu Santo. Que la palabra de Dios aterrice en nuestro corazón. Adoremos a Dios. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor. Y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden. Sí, Señor. Viven sin dirección. Así es. Vagan como ovejas sin pastor. Así es. Heme aquí, envíame a mí. Sí, Señor. Heme aquí, envíame a mí.
tú allá donde estás, envíame a mí, Señor. Sí, tú eres enviado del Señor. Y mientras tú eres enviado, Dios se ocupará de lo tuyo. Gracias, Señor. Hoy entro a tu casa en el poder del Espíritu. Y el Espíritu de Dios toca tu vida, toca tu corazón, porque no serás más espectador. Dios no nos llamó a ser espectadores, nos llamó a ser protagonistas de esta historia. Y sé que así va a ser, no como el sacerdote, no como el levita, sino como el samaritano. De mi parte, no quiero ver a más Katis. De mi parte, no quiero ver más hombres como el de la historia bíblica, ni como Zaqueo, que quiso ser un espectador. Es ahora. Gracias, Señor.